soy Carlos de Aventura Gamer y desde el Estado de México, todos somos Hunters. ¿Qué onda, mis Hunters? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video épico. Muchos de ustedes lo han pedido y sí, como lo dice el título, compré un segundo de mi caricatura favorita. Pero para serles sincero, no fue un solo segundo, fueron varios y de varios animes y caricaturas. Hoy ando nostálgico, ando presumiendo los tesoritos, así que vamos a disfrutar. Esta técnica de pintar celdas a mano fue muy popular de los 60s a los 80s. Se llama animación limitada. ¿Por qué? Porque son pocos cuadros por segundo que se utilizan y cada uno de esos cuadros son pintados a mano. La palabra celda deriva del celuloide, es este material tipo acetato que sobre de ella se pintan a nuestros personajes favoritos. Para pintar esto utilizaban wash o pinturas acrílicas sobre el celuloide. Vean cómo con este papel como encerado están pegadas todas esas plastas de pintura. Si lo vieras por atrás parece algo súper burdo, algo horroroso. Pero si lo ves por enfrente es el magnífico Pegaso sufriendo en una de sus tantas batallas. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Varios de ustedes han visto dónde compré estas joyitas. Unas fueron en Japón y otras fueron en Los Ángeles. Para llegar a este resultado final, primero hacen un boceto. Pero díganme si no es una belleza. Muchas veces los vendedores venden las cosas por separado, porque obvio le sacas el doble. Así que tener ambas es casi imposible. Yo diría que las dejen juntas porque pertenecen una a la otra. Muchas veces te topas únicamente con el boceto o únicamente con la celda. Yo he ido comprando a quemarropa porque imagínense de lo que estamos hablando. Un segundo de nuestra caricatura favorita pintada a mano y poder atesorarlo, poder contarle a tus hijos, a tus familiares, a las nuevas generaciones cómo se hacían estas caricaturas y que tú tienes un pedazo de ellas. Estas enormes que ven aquí son las famosas celdas panorámicas. ¿Para qué las usaban? Para hacer tomas continuas, así como lo están viendo ahorita. Pasaban la cámara y podían hacer una toma panorámica grande. Este tipo de celdas panorámicas tienen varias capas. Esto lo hacían para poder animar pieza por pieza y no un todo. Esta es la capa de Cringer por si tú querías que solo él se moviera. Por ejemplo, ya lo podías quitar como ¡oh! Desapareció. Y luego seguía el príncipe Adam. Por aquí tenemos, ¿cuál será esta? Esta es la de Adora. Estos ya son Durex originales, ya no los puedo mover mucho. Ah, bueno, pues lo puedo mover para arriba. Y tenemos la de Man at Arms hasta abajo. Y lo más hardcore de coleccionar celdas es cuando encuentras con un fondo pintado a mano, porque la gran mayoría se reutilizaban. O sea, hacían este mismo fondo y los hacían pasar caminando. Otro día los hacían pasar corriendo. Otro día nada más estaban platicando aquí. Entonces estos fondos regularmente eran piezas de stock. Una caricatura de esta época en su mayoría estaba hecha en un 60% de celdas nuevas y un 40% de celdas de stock. Esto quería decir que todo era un pequeño refrito. ¿Para qué? Para que no tuvieran que hacer tanta chamba. Y dependiendo el presupuesto del anime o caricatura, pues era el número de cuadros por segundo. Tienen que tener mucho cuidado porque con el tiempo la pintura se puede como cristalizar. Estas láminas se enchinan si no las tienes guardadas como en algo plano. Pero la verdad sí tenía muchas ganas de compartirlas con ustedes antes de que sean enmarcadas. Imagínense esto aquí. Voy a tener que quitar alguno de estos cuadros, para poner una de estas celdas. A ver si no me mata mi mujer. No, pues a mí sí me gustan, Para la caricatura de Motu se hacían 12 cuadros por segundo. 12 piezas de esta. Pero dejaban un fondo y una que otra se iba moviendo. Chequen, ahí va. Este es simplemente barba y boca de Beastman, lo que quiere decir que aquí estaban en un diálogo. Muchas de ellas ya con el tiempo están medio pegadas. Yo hago esto porque en serio amo compartirlo con ustedes. Pero si pueden evitar hacerlo es mejor. Aquí vemos igual. Uy, ¿no les da miedo? La mandíbula de Trap Jaw. Sí, estaban hablando todos. Trap Jaw completo.
Vámonos. Y luego Evelyn aquí con su ojo, como que nada más ha de haber hecho así un gesto como de, oh, estos dicen puras tonterías. Y algo hermoso que es el fondo. Todas las sombras, esos pequeños detalles. Muchos de ellos son sencillos como este que acabamos de ver. Tal vez lo iban a utilizar una vez o dos. Otros son más detallados como este que está acá. O el que vimos previamente que tenía casitas, árboles. Estos yo creo que los usaban más veces porque tenían mucho más trabajo. Obvio que los artistas cobraban cuadro por segundo, así que ojo, cuando las enmarquen tengan cuidado porque tiene que casar una con otra perfectamente y los acetatos no son todos del mismo tamaño. Hay otras caricaturas donde usaron 8 cuadros o incluso 6. Eran muy burdas, yo creo que como las primeras de Hanna-Barbera o algunas de esas. Pero imagínense todo ese trabajo. La gran mayoría la saqué de su bolsa protectora. Llega un olor como a plastilina o algo único. No sé cómo a través de tantos años no se ha ido ese aroma. Pienso yo que es porque muchas de ellas estaban encapsuladas. Estas que ven aquí son algunas de las consentidas. Son únicamente una probadita de la colección. Es algo que cuesta mucho trabajo poner en display. Porque imagínense, si las enmarcas, pues tendrías que tener más de toda una pared puesta. Que estoy tratando de convencer a alguien que está grabando por allá atrás para que lo hagamos. O dos, tenerlas como en un archivero de estos, como cuando coleccionas pósters que tienen bisagras para poderlas estar viendo. Quise poner como caricaturas variadas, mixtas. Tenemos los pitufos, Street Sharks, tenemos ositos cariñositos. Pero yo sé que las que muchos de ustedes están muriendo por ver son las de Dragon Ball. Esta, no saben la satisfacción que tuve cuando la pude comprar. Es el príncipe Vegeta cuando llega a la Tierra. Aquí pueden ver, esta es su boquita. Aquí se está aventando ya un discurso de esos bien ácidos como es él. Esta que sigue acá abajo es la medición del Scouter de Ki. Otro pedacito más. Esta sí no me aviento a abrirla porque aquí está todo el wash, todo el power. No, esto es un pedazo de la historia. Y aquí atrás vemos ese fondo pintado a mano épico. De Dragon Ball son pocos los fondos que se han vendido. Son muy deseados, la neta. Es la primera vez que hago esto, desde que la compré en Japón. Por esta pagué cerca de $1000. Vean el video, es una joyaza. Esta mirada, ¿a poco no los cautiva? Es Goku todo enojado. En su transformación de Super Saiyajin. Fíjense cómo usaron todo el blanco para hacer aquí como sombras o más bien un destello. Esto es mágico. Esta trae nada más el plástico protector. No es multicapa, o sea, no trae varias capas. Que es como una escena fija. Digo que este es de mis santos griales de la colección de celdas. Ya que estamos con el anime japonés, vamos a darle recio. Y creo que no hay mejor anime japonés de antaño que Evangelion. Las celdas que quería estaban solo en subasta y se van arriba de $2000, $3000. Pude comprar esta que tiene Asuka por acá. La verdad creo que pues siendo el personaje principal vale la pena. Son 2 capitas. Aparte me salió muy económica. Creo que como menos de $100. Y Evangelion es un anime que me acabo de reventar apenas y estoy hypeadísimo con él. Tengo varias celdas que no son tan buscadas ni tan cotizadas, pero son demasiado nostálgicas. ¿Quién nos recuerda a Alvin y las ardillas? Igual fondo pintado a mano. Hagan un close-up ahí soberbio para que vean las técnicas. Puro wash, como sombras, destellos y al final acá ya valiéndoles gorro, así como que nada más que entrar en cuadro. Este me gusta mucho, pero es una celda que pues tal vez no digan, uy, alcanza cantidades muy altas. Aquí tenemos su boceto atrás. Y lo que hacen es que cuando las encuentran los separan porque muchas veces empiezan a tintar con la misma pintura. Ahora quieren ver una de ositos cariñositos. No me acuerdo cómo se llama este. Yo creo que era un villano, ¿no? Él está enamorado. Se ve que ya le echaron algún poder cariñosín. Esperen, ese sonido me aterra porque hay muchas veces que se te queda la pintura en la parte de abajo. Ve cómo es. Ahí tenemos al osito y el vehículo de los ositos, la nube voladora esta. Aquí vemos todo ese como pastel así pintadito. Eran muy buenos los artistas que hacían esto, Aparte imagínate el orgullo de decir yo pinté con mis manos segundo por segundo de esa caricatura. Y para mí los ositos cariñositos de morro, pues la neta sí eran chidos. Me tocaron cuando estaba pequeñín y me acuerdo que tenía muchos valores la caricatura. Y ahora que la veis puede tener algunos tintes de cosas obscuras también. Moría por compartirles este boceto de Bob Esponja.
Como saben, es una caricatura que empezó en 1999, así que ya utilizaron más el rollo digital, pero los bocetos seguían existiendo, incluso existen a la fecha para las películas. Esto me vuelve loco porque creo que Bob Esponja ha marcado muchas infancias. Es también favorito de muchos adultos, mucha gente que creció con él o incluso que lo acaban de ver. Tener este pequeño boceto pintado a mano del departamento de Nickelodeon creo que vale la pena. Dice aquí Treasure Hunt, la búsqueda del tesoro, página 8 de 8. No sé si alguien me puede decir qué episodio es, si alguien lo recuerda. Patricio está aquí enojadísimo, echándole una camotiza al buen Bob Esponja. Y está padre porque es como la transición de las caricaturas que fueron hechas por animación ya en computadora y las que fueron hechas por medio de celdas. Muchos de estos bocetos previos servían para marcar aclaraciones o cosas que iba a hacer el personaje durante la caricatura. Por ejemplo, aquí decía: levanta con energía su arco, mirada sorprendida. Y después de esto ya como que ya tenían el bueno, ponían la mica y ahí empezaban a pintar. Sobre el acetato podían imprimir como tipo fotocopia a lo negro o entintarlo y luego ya venía la pintura acrílica o el wash. A mí estos procedimientos me encantan y por ejemplo este de Skeletor aquí está bailando con él mismo. Parte fotocopia, como que esta parte no se iba a mover y toda la parte de arriba era la que iba a hacer el movimiento. Todas estas anotaciones dice Skeletoid, luego salían a veces varios Skeletor al mismo tiempo, pintados igual que Skeletor. Díganme si no es una chulada, parece una fórmula de física esto. Y varios de ellos que compré vienen con un certificado. Es un certificado muy sencillo. Más que nada, toda esta colección de Amos del Universo la compraron creo que entre 2 o 3 compañías. Entonces ellas mismas fueron las que hicieron estos certificados. Y tienes que poner atención porque hay muy buenos artistas y sí hay réplicas duras de esta colección. No podía dejar pasar las de los pitufos. Como saben, la camarógrafa estrella colecciona pitufos. Le compré como unas 6. Son bocetitos con la firma original del creador. Vienen como en 2 colores que son como lápices, o sea, el lápiz normal como de carbón y un lápiz azul. Y aquí con su certificado. Les voy a mostrar una celda que me gusta mucho, por lo raro. Es el buen Jab de Tiburones del Asfalto o Street Sharks. Street Sharks. Viene el acetato aquí, la celda. Un poco menos burda que las más antiguas. Me he fijado que a varias de ellas les arrancaron como el papelito ese encerado. Yo creo que para que se vean mejor. Pero eso lo hace la gente que las vende, eso es lo malo, que a veces alteran estas piezas de historia. Pero lo que me encanta de esto es el fondo pintado a mano. Y luego no sé por qué rayar esto como para afilar la punta del carbón. ¿O qué pasó aquí? Aquí se ve que estaba como enmascarillado y esto iba a ser lo principal, los edificios. Entonces tenerla así, imagínense enmarcarla, ya sea con un marco medio barroco, así como de hoja de oro. Algo que muestre la obra de arte que es. ¿Ustedes qué harían? ¿Cambiarían todos estos cuadros de aquí atrás por celdas enmarcadas? Vamos a mostrar esta de Slamu, muy colorida, la neta. Las celdas se cotizan dependiendo del personaje, la posición o importancia que tenga la escena y obvio que su condición. Por la parte trasera, vean nada más, parece entre una hamburguesa y algo feo, algo horrible. Un día me gustaría encontrar algún artista que se haya dedicado a esto. Y aquí el fondo igual, un fondo sencillo que les digo tal vez iban a utilizar una vez o dos. Díganme si no es magistral. ¿Les tocó Street Sharks? ¿Por qué creen que ya no se usa esta hermosa técnica? Por la cantidad de cuadros por segundo. Esta era muy poca y generaba intermitencia y movimientos desiguales durante la caricatura. Eso quiere decir que no se veía del todo perfecto y las generaciones nuevas pues necesitan cada vez mejores cosas. Así que fue evolucionando a la computadora, se ahorraron mucho dinero también y esto desapareció. Es nuestra misión recuperarlos, atesorarlos y compartirlos, ¿les parece? Pero no me voy a ir sin mostrarles mi celda favorita, la Fab de Fabs, la que más me gusta de todas. La de Fénix, esas flamas enfrente, luego su rostro así gritando como es él. Esta trae regalo. Viene aquí su boceto, que son 3, 4, 5 colores.
Una chulada. O sea, yo me conformaría solo con el boceto. Y gracias al cosmos me cayó todo. Y luego viene aquí una hoja de Toei Animation. Busqué, el otro día estaba viendo y en algún lugar de esto dice Toei Animation, que es el que hacía el anime. Y la colección sigue creciendo. Ojalá un día podamos mostrarla toda. A mí me encanta poner esto en exhibición, que ustedes puedan verlo, porque en video se disfruta, pero en persona es un alucine. Quiero que me dejen en los comentarios cuál fue su celda favorita de este video y si quieren otro igual, pero con más celdas. Espero con este video darles un momentito de relax en esta fuerte cuarentena. Sigamos resistiendo, esto va a pasar, se los prometo. Mientras, ayúdenme compartiendo este video, suscribiéndose al canal y dándole like. Están viendo Mad Hunter Channel. Hold up, face go wild when I pull up. They all on me like they want some. Think I got what you need, well I have none. Hop off, you're a freak and I'm handsome. Slide up in the club like 2 Chainz. This snake is on top of the food chain. Stand out like a star, no new name. All these rats in my DMs, no message back, I just see them. I get them hooked and I reel it down, throw them back, we complete it. I'm a snake on this plane, I'm speeding my poison, I'm trying to handle that. Don't need no pain, we dripping in venom, so baby, I'm a VIP. Begging me for affection, but just like C. Darwin, I live for natural